Crisis insostenible. Implementan plan especial de suministro de combustible para el sector transporte en La Guaira. Ver para creer. Consejo Nacional Electoral inició investigación contra el Canal del Estado por promocionar al PSUV. Exceso policial. Denuncian muerte de comerciante a manos de funcionarios del 6CPC. ¿Otra Venezuela? La sombra del socialismo del siglo XXI se posa sobre Perú. Las cifras del horror. Al menos 50 casos de abuso infantil se registran mensualmente en Táchira. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 9 de junio del año 2021. A nombre de todo el equipo a esta hora les saluda Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que ustedes se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde siempre darle clic a la campanita para que usted reciba todas nuestras notificaciones. De inmediato en las noticias, ante la grave escasez de combustible, los transportistas y las autoridades implementaron un nuevo plan que permita abastecer a por lo menos 70 buses diarios en Vargas. Aunque no es suficiente, ayuda a que al menos 20% de la flota se mantenga activa. Usuarios del transporte público en el estado Vargas siguen pagando plantón, y es que a pesar de que se implementó un plan de contingencia para poder abastecer de combustible a las busetas, lamentablemente 80% de estas unidades están paralizadas. Esto significa, con esta cantidad de cupos diarios, que entonces hay un gran porcentaje que se queda prácticamente sin trabajar. Claro, por supuesto, estamos haciendo guardia. ¿De cuánto estamos hablando de ese porcentaje que se queda inoperativo? Estamos hablando de casi el 80% inoperativo. Tal como lo escuchó, transportistas que trabajan ahora por guardias impuestas por la grave escasez de combustible. Ante esto, los buses deben viajar abarrotados, a máxima capacidad, a pesar de que este medio de transporte es el segundo foco de mayor contagio del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Y la población tiene que colaborar en cuanto a que permanezcan en su parada, que va a pasar una unidad que se lo va a llevar. Pero estamos tratando de que todas las unidades vayan a capacidad máxima, porque no podemos hacer nada, pues. Tenemos que trabajar la población de Vargas, y es lo único que pudimos hacer, vuelvo y te repito, en conjunto con la gente de Invitral, que se encuentra ahí en el terminal de La Zorra. Hemos tratado de hacer este sistema para poder paliar, pero si llegara más combustible fuera lo magnífico, pues. Este plan de contingencia ofrece cupos para equipar de gasolina y gasoil a solo 75 buses, 25 con gasoil y 50 con gasolina. Solo pueden abastecerse con 80 litros que alcanzan únicamente para trabajar en horas pico. El plan de contingencia es algo que estamos haciendo en conjunto con el municipio, ¿no? Viendo que tenemos muy pocos cupos, pues. En el sector transporte tenemos 25 cupos en la parte del combustible gasoil, en lo cual estamos colocando 15 unidades, de esas 25 en el tronco principal. Las otras 10 las estamos ubicando Carayaca, Chichirivichi, La Costa, Puerto Cruz. Esas son nada más de gasoil. La de combustible, gasolina, la estamos ubicando 25 en el tronco principal y las otras 25 en las partes periféricas y troncales. Es lo único que podemos hacer con esta cantidad de cupos que tenemos, pues. Cárdenas indicó que en este convenio participan la Zona de Defensa Integral de La Guaira, el Instituto de Vialidad y Transporte y el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Lo único que tenemos es eso. El comandante de la SODI, hay que decirlo, es una persona que de verdad nos ha atendido con toda la amabilidad posible, pero en él no está la respuesta. La respuesta de él está en priorizar la parte de alimentación, y lo entendemos, pero no ha respetado esa cantidad de cupos. La prueba de fuego es esta semana, que es una semana flexible. En la radical no funcionó. Esperemos que en la flexible no funcione, porque la cantidad de combustible da para salir en las horas pico, vaciar esas paradas, pero no para trabajar todo el día. Sin pataleo, los usuarios del transporte público de Vargas deben abarrotar los pocos buses que están trabajando, porque sencillamente no hay más opción. Se exponen a contagiarse del COVID-19 al viajar todos abarrotados, debido a que no hay gasolina ni gasoil suficiente en el otrora país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Venezolana de Televisión en la mira del nuevo Consejo Nacional Electoral por el uso de recursos con fines partidistas. ¿Realmente le llegó la hora al canal del Estado, Venezolana de Televisión? ¿Pagarán alguna sanción? Les contamos. La Comisión de Política y Financiamiento del nuevo Consejo Nacional Electoral anunció una de sus primeras acciones. Abrió una investigación y un procedimiento administrativo contra el canal del Estado, Venezolana de Televisión, por hacer uso irregular de los recursos del Estado para fines partidistas. La información fue suministrada por el vicepresidente del ente comicial, Enrique Márquez, quien hizo énfasis en el programa Con el Mazo Dando, conducido por el número 2 del chavismo y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Él el pasado 2 de junio en su programa promovió candidaturas de este partido de gobierno, pero además la información pues causó un revuelo en las redes sociales y salieron a relucir un sinfín de videos en los cuales las personas hacen señalamientos en cómo se utiliza la voz de Hugo Chávez o los videos de Hugo Chávez para hacer proselitismo político a través de este canal. Gran parte de la población venezolana siente desconfianza de este organismo y esta sería una de las acciones que veríamos si avanzan, recordando además que en el año 2015 y 2017 la para ese entonces directiva del Consejo Nacional Electoral también había anunciado procedimientos administrativos contra el canal del Estado y nunca procedieron. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. ¿Qué tan confiable crees que resulte la investigación del Consejo Nacional Electoral contra el canal del Estado? Nos vamos con información de sucesos. Otra denuncia contra funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales del CICPC. Esto fue presentado ante Impacto Venezuela, esta vez por parte de los familiares de Alexis Bolívar, un hombre que fue asesinado en la UD4 de Caricuao. Alexis Bolívar tenía 29 años de edad. Sus familiares aseguran que un funcionario del mencionado cuerpo policial y quien vive en la zona es uno de los responsables. Lo mataron malamente. Me lo mata un funcionario del BAE. ¿Quién es él? Él es un comisario del grupo BAE. ¿Vivía en la misma zona? Vivía en la misma zona donde me mató a mi hijo. Él se la tenía dedicada. Él decía que donde lo viera, él lo iba a matar. Y bueno, ese día lamentablemente lo consiguió y bueno, lo mató pues. Y entonces después vino y me le puso enfrentamiento donde mi hijo no tenía ni siquiera un corta uña. Alexis Bolívar era comerciante y tenía 4 hermanos. Su muerte ocurrió en el estacionamiento del edificio donde residía. Mi sobrino no tenía armas y mi sobrino era indefenso. Sí, y él no estaba haciendo, de verdad reconozco que no estaba haciendo ningún daño. No estaba haciendo un daño porque lo que hacía era tomar y ya. En lo que va de este año 2021, ha habido reiterados rechazos de familiares de las víctimas, desmintiendo las versiones de presuntos enfrentamientos. 14 contra el FAES, 12 contra la Policía Nacional Bolivariana, 5 contra el CICPC, 4 contra la Guardia Nacional y 2 contra policías municipales. Ahora son 37 las denuncias de familiares de las víctimas que rechazan la supuesta versión de enfrentamientos con funcionarios policiales de distintos cuerpos. Y esta cifra la estamos manejando desde el 1 de enero hasta la fecha, por lo menos en el área metropolitana de Caracas. Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y preste atención a la nueva modalidad de los delincuentes en el occidente del país, porque ahora abordan a sus víctimas fingiendo hacer cambios de oro por electrodomésticos. Quienes cayeron en la trampa fueron drogados y robados. Los sujetos iban casa por casa buscando las prendas. Quienes los recibían eran robados al recibir una dosis de esta sustancia. Se trata de un nuevo modus operandi que están utilizando los delincuentes para robar a las personas. En Yaracuy,
Al centro de Venezuela, funcionarios de la Policía Regional detuvieron a 2 hombres por aplicar esta práctica. De acuerdo al parte de las autoridades, los sujetos llegaban a las casas y allí hacían la oferta engañosa a las personas, luego de que éstas les entregaran las prendas a cambio de electrodomésticos. Justo en ese instante les colocaban la burrundanga y huían del lugar. Los sujetos presuntamente formarían parte de un grupo amponil que estaría operando en el centro del país, razón por la que los organismos de seguridad exhortaron a la población a denunciar este tipo de hechos. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Y el clima de incertidumbre sigue latente en Perú. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, se mantiene adelante en el escrutinio, pero su rival derechista, Keiko Fujimori, redujo esa distancia según el cómputo oficial. Entre tanto, una pregunta cobra fuerza en Latinoamérica. ¿Será Perú la próxima Venezuela? Nos vamos hasta Lima con nuestro corresponsal Oliver Rodríguez. Oliver, te escuchamos. Con el 99% de las actas electorales procesadas, el candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, aventaja a su contrincante por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, el aspirante Pedro Castillo obtuvo hasta el final de la tarde de este martes 8 de junio 8.670.028 sufragios válidos, equivalentes al 50.3% de los votos válidos. Por su parte, Fujimori hasta este corte de resultados se ubicó con 8.567.900 votos válidos, lo que representa un total de 49.70% de las boletas procesadas. Tras la publicación de estos resultados que favorecen al candidato por Perú Libre, la candidata Keiko Fujimori expresó su preocupación ante una supuesta serie de irregularidades en el proceso de escrutinio de las actas. Que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. Asimismo, el candidato Castillo ratificó su compromiso de hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Al mismo tiempo, el partido que representa rechazó las acusaciones de fraude en contra de la organización política. Rechazamos las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, recordándole que Perú Libre jamás recurrió al fraude electoral. Por el contrario, siempre fue víctima de este y pese a todo supimos enfrentar y vencer. Ante la interrogante de si será Perú la nueva Venezuela, Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Perú, dijo que más allá de ideologías de izquierda o de derecha, se identifica con la necesidad de resolver los problemas de su país. El tiempo se encargará de confirmarnos si es cierta esta intención de limpiarse la cara en nombre de un partido político de izquierda marxista que comulga con el socialismo del siglo XXI. Además, uno de los 123 partidos políticos de izquierda que conforma el Foro de Sao Paulo, organización continental creada por Fidel Castro y Lula da Silva y catalogada incluso por líderes políticos de Latinoamérica como un instrumento para desestabilizar a la región. En Lima, Oliver Rodríguez para Impacto Venezuela. Seguimos con Noticias de Impacto Venezuela. El Instituto Tachirense de la Mujer, INTA-Mujer, alerta que al menos unos 50 infantes son abusados sexualmente en el estado fronterizo, la mayoría por familiares o vecinos. El organismo sostiene además que esta entidad junto a Zulia son los de mayor incidencia de casos aberrantes en todo el país. 1, 2, 3 contra la pared. 1, 2, 3 contra la pared. Cada vez son más los casos aberrantes de abuso infantil perpetrados por padres biológicos registrados en la zona de frontera, al punto que las víctimas defienden a sus agresores porque entienden que es normal este tipo de expresión de amor, algo así como el síndrome de Estocolmo. 1, 2, 3 contra la pared. Son espantosos los casos de abuso sexual infantil que se registran en Táchira y sumamente preocupante la cifra de niños que se han suicidado por esta razón. Recientemente un hombre fue capturado en Lobatera, luego de descubrirse que sometía a su hija biológica desde los 4 años. Hoy ella tiene 17 y lamenta que su progenitor esté detenido.
si en años anteriores teníamos más de 20 niños violentados sexualmente en el Estado, en estos momentos me atrevo a decir que tenemos más de 50 niños violentados sexualmente por mes. Esto es alarmante, además de que los femicidios que van en el Estado Táchira, 3 femicidios son de adolescentes entre los 14 y los 16 años. Intamujer cuenta con un equipo multidisciplinario de ayuda a las víctimas, cuya recuperación es lenta. La detección de un caso de abuso sexual infantil no es tan difícil. Como han sido tocadas sus partes íntimas, ¿sí? Y existe un dolor, entonces evitan el comer, evitan ir a un baño, a tener sus necesidades. Son muchos los factores que los padres tienen que estar alertas, y la mayoría de esos casos y esos abusos siempre están en su entorno familiar. El Estado cuenta con la única casa abrigo de seguridad para víctimas de abuso extremo. Intamujer iniciará una gira por organismos internacionales junto a la gobernadora Lady Gómez para establecer alianzas, programas y planes de atención. En Táchira, Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Familiares de privados de libertad en el estado Carabobo protestaron ante la sede del Palacio de Justicia de esa entidad para denunciar el presunto retardo procesal al que son sometidos desde hace meses los reclusos. Los manifestantes afirman que los tribunales están prácticamente paralizados. Las audiencias preliminares, apertura de juicios y acceso a documentos constantemente son postergados. ¡Libertad! 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 Aquí en Palacio de Justicia lo defiende la audiencia, que si el juez no llega, que si no llega el fiscal, que si la pandemia. Entonces aquí uno viene, no hay respuesta de nada, no hay fecha, no hay nada que nos pueda dar a nosotros una solución. Por otra parte, familiares denunciaron las precarias condiciones en que viven sus parientes en los diferentes centros de reclusión de la entidad. Una denuncia elevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Observatorio Venezolano de Prisiones, informe en el cual destacan que solo en 2020 se registraron 292 muertes de presos en cárceles venezolanas, de ellos 184 por desnutrición y tuberculosis. Aquí en Hombres Nuevo Libertador, ahí están pasando la penuria esos muchachos, con hambre, con sed. Ya no están, se están saliendo desnutridos, han muerto niños de ahí, muchachos. Se corta la comida, han visto en el año 8 muertos en la Plaza de Toro. Estos días murió un señor, y sin familia porque la gente se cansa de llevar comida, que no consigue tampoco el alimento para llevar a nuestros detenidos. Los familiares indicaron que mantendrán la protesta activa hasta tanto se cumplan las peticiones exigidas. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto, Venezuela. Nos vamos al oriente de Venezuela. El gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, rechaza la discriminación con el proceso de vacunación. En la isla de Margarita solo habrían llegado dosis para el 1% de la población, así como lo oye. Toda la población que viene con su mensajito del carnet de la patria. Revisa tu teléfono todos los días y observa si te mandan tu mensajito para que vengas a nuestros puntos de vacunación masivos. No pierdas la oportunidad. Este sería el mensaje que se difunde en redes sociales en todo el país. El carnet de la patria, instrumento paralelo a la cédula de identidad como mecanismo para obtener la vacuna. Se hace necesario instar al gobierno nacional que entienda que el estado de Nueva Esparta necesita aproximadamente unas 600.000 vacunas, de las cuales hoy solamente hemos recibido unas 6.000 vacunas que, bueno, ha abarcado en mayoría a todo el cordón principal, como son los médicos y enfermeras. No obstante, nosotros hacemos un llamado y entendiendo que somos un estado turístico y para poder dinamizar la economía es necesario darle tranquilidad a nuestros pobladores. El mandatario neoespartano rechazó la manera como se viene realizando el proceso de vacunación. Resaltó que más que controlar la enfermedad, lo que se persigue es control social de la población, al exigir el registro en la página de Patria y tener el carnet, o en caso contrario, no son tomados en cuenta. Insistió
en que no debe existir discriminación para dicha inmunización. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Llegó la hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Carla Salcedo Flores. Nuestras redes sociales @ImpactoV y @Carla Salcedo Flores. Que pasen todos un feliz miércoles.